cuando hablamos del proceso judicial, entender esta definición que hacía referencia el maestro Monroy cuando hablaba de la dialéctica, ¿no? Vuelvo a reiterar, muchos empezamos a leer ese concepto, lo vemos y todavía no lo asimilamos, ¿no? No lo entendemos, no nos queda claro. Me pasó a mí también en su momento, porque no nos habían explicado un poco el tema de la dialéctica, que es un tema de filosofía, pero es un tema que tiene que ver mucho también con el proceso judicial, y ahora vamos a tratar de entenderlo. Y después ustedes se van a dar cuenta por qué he tomado este concepto, ¿no? ¿Por qué inicio con este tema del proceso? Doctor, yo ya quiero saber lo que es el proceso único de ejecución, quiero conocer. Ahora, después me van a entender por qué inicio por esto. Entonces, hablar del proceso como dialéctica es retrotraernos un poco al tema de la filosofía, ¿no? Y filosofía hegeliana, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el desarrollo del conocimiento, ¿no? En el desarrollo del conocimiento se hace referencia a que todo proceso cognitivo pasa por tres etapas, ¿no? Primero por una tesis, ¿no? Muchos de ustedes incluso son ya abogados, han realizado su tesis, ¿no? Han propuesto una tesis, han propuesto una idea, una teoría, ¿no? Y que muchos evidentemente han optado y ya tienen un grado académico. Entonces, bajo este aspecto, bajo esta dialéctica, ¿no? Se hace referencia a una tesis, una afirmación, ¿no? Algo que nosotros queremos que se plantee. Pero toda tesis casi siempre conlleva la existencia de una antítesis, es decir, no todos van a estar de acuerdo con lo que yo estoy planteando, no todos van a interpretar de la misma manera que yo interpreto un hecho o una circunstancia. Y ahí viene casualmente esta antítesis, ¿no? Y eso lo que busca de alguna u otra manera es dinamizar el andamiaje del conocimiento. Entonces hay una tesis, una idea, un concepto, una afirmación, y va a haber una antítesis, ¿no? Lo contrario a ello, una negación. Entonces, frente a la existencia de una tesis y una antítesis, aparece lo que se llama una síntesis, ¿no? ¿Y qué es una síntesis? Propiamente lo que busca es que esos dos momentos anteriores se buscan unificar para generar uno solo, ¿no? Es decir, de las cosas buenas de la tesis saco y de las cosas buenas de la antítesis, ¿no? También las extraigo y genero una síntesis. Es decir, genero una nueva idea. O sea, tesis, idea, antítesis, idea contradictoria, y después viene la síntesis, donde se amalgama lo mejor de la tesis y la antítesis. Pero esta síntesis nuevamente se convierte en una tesis, y nuevamente habrá una antítesis, y nuevamente una síntesis. Y el proceso de cognición o de conocimiento va transcurriendo por ese devenir: tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Ahora, usted me puede decir, pero doctor, ¿esto qué tiene que ver propiamente con el proceso? Porque si usted me habla de esta teoría hegeliana, donde hay una tesis, antítesis, síntesis, la síntesis nuevamente se convierte en tesis, hay una antítesis, síntesis. ¿Qué tiene que ver esto con el proceso judicial? Donde hay una situación en la que hay una sucesión de opuestos, ¿no? Porque eso tiene que ver con el tema de, mm, de lo que se refiere a este idealismo hegeliano, y que no solamente Hegel, Marx y otros autores hacen referencia a la dialéctica. ¿Cómo lo entendemos esto en el proceso judicial? No, vamos a entender que el proceso judicial pasa casualmente por todas estas circunstancias. En esa definición que hacíamos referencia hace un momento, se dice también, ¿no? Que el proceso es un conjunto dialéctico, y hablamos de la dialéctica, dice, de actos jurídico-procesales, como ustedes pueden ver. ¿Cuáles son esos actos jurídico-procesales? Las resoluciones, ¿no? Las resoluciones que emite el juez, que pueden ser los autos, los decretos o la sentencia, pero también son los actos que realizan las partes en el proceso, los actos de postulación y los actos de impulso. Entonces, los actos jurídico-procesales vienen a ser la actuación que realizan las partes en el proceso. Y esta definición también hace referencia, ¿no?, a los llamados elementos activos de la relación procesal.
¿Cuáles son esos elementos activos de la relación procesal? La parte demandante, la parte demandada y el juez. Y ahí encontramos esas relaciones que se dan entre ellos. Algunos pueden decir, pero doctor, en un proceso solamente hay demandante y demandado. Yo no me puedo enfrentar frente a otra persona si no tengo de por medio a quien va a resolver ese conflicto de intereses, si no tengo al sujeto mediante el cual voy a comunicar mi petición. Si yo soy la parte demandante, le dirijo mi petición al juez, el juez califica mi pretensión y luego se lo traslada al demandado para que conteste o se defienda. Y también el demandado puede efectuar un derecho de contradicción o puede también reconvenir. Entonces hablamos casualmente de esta relación cuando se hace referencia a los elementos activos de la relación. Doctor, sigo sin entender el tema de la dialéctica del proceso. Ya me dijo lo que es la dialéctica, ya me dijo que son los actos que las partes participan en el proceso judicial, demanda, contestación, ¿no? Las resoluciones, los elementos activos. Ya entendí la relación procesal, pero todavía no entiendo cuál es esta dialéctica del proceso. Entonces, habiendo señalado qué es la dialéctica, habiéndose señalado cuáles son los actos jurídicos procesales, habiéndose dicho quiénes son los elementos activos de esta relación jurídica, pasemos a entender esta dialéctica del proceso. Y la pregunta es, y me lo pueden señalar por el chat, porque como ustedes saben, me gusta mucho conversar, que ustedes participen, que ustedes intervengan. ¿Cómo se inicia el proceso judicial? ¿Cuál es el acto jurídico que da inicio al proceso? A ver, por el chat o levantan su manito a través de la demanda. Exacto, la demanda, ¿no? La demanda es la que da inicio al proceso judicial. Es el primer acto jurídico procesal que da inicio propiamente al proceso. Entonces, entendamos a la demanda como la tesis. Dentro de esta dialéctica procesal, la demanda sería la tesis en el proceso, que es planteado por quién. ¿Quién interpone la demanda? ¿Quién es ese sujeto activo de la relación procesal que interpone la demanda? Así es, que es propiamente el demandante, él o la demandante. Entonces, frente a una tesis, bajo el esquema de la dialéctica del proceso va a haber una antítesis. Y ya alguien se me ha adelantado por ahí. ¿Cuál sería la antítesis de la demanda? Sí, Violeta. Por favor, como se han establecido las reglas, levanten la mano, tiene que estar prendida su cámara para poderles dar pase, si no, los organizadores no van a dar pase a su participación. Entonces, en este caso, la dialéctica del proceso, tesis la demanda y la antítesis, así es, efectivamente estará dado básicamente por la contestación. Contestación que la realiza ¿quién? ¿Quién es el sujeto que realiza este acto procesal? El demandado, correcto, un demandado o una demandada en el proceso. Entonces, tenemos tesis y antítesis, ¿no? ¿Cuál sería la síntesis? Así es, la síntesis estaría básicamente dada por la sentencia, ¿no? La sentencia que es emitida por quién? Por un juez. Entonces, ahí tenemos ya a los elementos activos de la relación procesal, demandante, demandado y juez. Vuelvo a reiterar, los organizadores solamente van a dar pase a los que levantan la mano y tienen prendida la cámara. Entonces, tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? Hasta ahí tenemos la dialéctica del proceso, ¿correcto? Pero recuerden que bajo la dialéctica del proceso, la síntesis se convierte nuevamente en una tesis. Si la sentencia es la tesis en el proceso, ¿cuál sería ahora la antítesis de la sentencia? Así es, Manuel, así es, muy bien, que estaría dada básicamente por la
apelación, ¿no? Entonces, tesis, ¿no? La sentencia, antítesis, la apelación, que puede ser formulada sea por el demandante o por el demandado en el proceso, cualquiera de ellos puede interponerla. Entonces, tesis, antítesis, y ahora, ¿cuál sería la síntesis? Si la tesis ahora es la sentencia, la antítesis es la apelación, ¿cuál sería la antítesis dentro de esta dialéctica del proceso? Así es, la sentencia propiamente de vista, la sentencia de vista. Entonces encontramos a la sentencia de vista como la vista de la causa es la fecha que se señala propiamente para, pero el nombre correcto, el nomen juris correcto es sentencia de vista. Entonces, fíjense, retrocedemos un poco. Tesis, correcto, la demanda, antítesis, la contestación, síntesis, la sentencia. La sentencia nuevamente se convierte en una tesis, siendo la antítesis la apelación, ¿no? Y la sentencia de vista, la síntesis. Seguimos con la dialéctica procesal. Si la sentencia de vista ahora es la síntesis y que se convierte ahora en nueva tesis, si la sentencia de vista es la tesis, ¿cuál sería la antítesis de la sentencia de vista? Así es, Ana. El recurso de casación, no es la casación, es el recurso de casación. Así como hay el recurso de apelación, ¿no? Estamos hablando de el recurso de apelación, ¿no? Este recurso de casación que es interpuesto por también alguna de las partes en el proceso, sea la parte demandante o la parte demandada en el proceso. Entonces, sentencia de vista la tesis, recurso de casación la antítesis, ¿y cuál sería la síntesis? Si la sentencia de vista es la tesis y la antítesis es el recurso de casación, ¿cuál sería la síntesis? Estaría dada básicamente por la sentencia casatoria, la sentencia en casación o la sentencia emitida por la Corte Suprema. Entonces, ahí encontramos a la sentencia casatoria. Muy bien, gracias. Excelente, muchachos. Entonces, esta es la dialéctica del proceso. El proceso judicial pasa propiamente por todo este esquema. Es más, todo lo que se da en el proceso es dialéctica. Yo presento mi demanda, ¿correcto? Si la parte demandada no está de acuerdo con mis medios probatorios, ¿qué es lo que puede hacer? Si yo no estoy de acuerdo con los medios probatorios que planteó la parte demandante, ¿cuál es el mecanismo que hay para atacar? ¿Qué sería la tacha o la oposición? Son las llamadas cuestiones probatorias. Excelente. Entonces, fíjense, tesis, antítesis, ¿no? Igual, si por ejemplo el demandante no tiene capacidad para obrar, interés para obrar, ¿qué es lo que planteo? Excepciones. Entonces, fíjense, tesis, antítesis, y después habrá una resolución de la cual yo puedo apelar. Entonces, el proceso se mueve por todo esquema, todo este esquema. Por eso quiero que les quede claro que lo que viene a ser propiamente la dialéctica del proceso, esto es dialéctica del proceso. Ahora, ¿podríamos continuar con la dialéctica del proceso después de una sentencia en casación? La sentencia casatoria podría convertir de nuevo en una tesis. ¿Cuál sería la antítesis de la sentencia de casación si quisiéramos seguir con la dialéctica del proceso? ¿Cuál creen ustedes que sería, cuál serían los mecanismos que habría en el proceso para, por ejemplo, convertir a la sentencia de casación? Ronald, no me puedo ir al Tribunal Constitucional de frente. Así es, Álvaro. Planteo una acción, una demanda de amparo, ¿no? Entonces, planteo una demanda de amparo contra la sentencia casatoria e inicio todo esto, ¿no? Porque si yo planteo una demanda de amparo, ¿no? Inicio acá, nuevo, demanda de amparo, contestación a amparo, sentencia en amparo, ¿no? Y
llegaré ahí recién llego al Tribunal Constitucional. No, no hay una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Por si acaso, es una acción constitucional, sí, propiamente una demanda de amparo. A ver, no entendiste sobre la tesis y la antítesis. A ver, hemos dicho que el desarrollo del conocimiento tiene que ver con el tema de la dialéctica en el proceso. La dialéctica en el proceso implica que todo, ¿no? El desarrollo del conocimiento hay una tesis, una idea, una antítesis, es decir, alguien que no está de acuerdo con esa idea, y después alguien, una tercera persona, dice, oye, qué bonitas cosas tiene la tesis, qué bonitas cosas tiene la antítesis. Entonces, agarro lo mejor de cada uno y lo complemento, ¿no? Y ahí se inicia lo que se llama una síntesis. Esta síntesis nuevamente se convierte en una tesis, porque es una idea nueva, o sea, sumé la idea de A, sumé la idea de B y generé una idea C, que es la síntesis. Esto se convierte en una idea nueva y habrá una antítesis, y así va el devenir del conocimiento. Y en el proceso judicial se transforma también esta dialéctica: tesis, demanda, antítesis, contestación, síntesis, sentencia. La sentencia nuevamente se convierte en tesis y es el cuadro que ustedes están viendo ahí. Entonces, en sede casatoria, también la sentencia en casación lo podemos convertir en una tesis y planteamos una demanda de amparo. Pero al interior del proceso civil también hay una posibilidad o hay un mecanismo mediante el cual yo puedo atacar una sentencia casatoria. ¿Alguien se acuerda? Para convertirla nuevamente en una tesis, ¿no? ¿Qué mecanismo procesal a nivel procesal civil existe para atacar una sentencia de la Corte Suprema? No, porque la queja en principio no tiene un tema de fondo. La revisión no hay en procesos civiles. Así es, Marcial, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Ese es el término preciso, ¿correcto? Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Entonces, dos mecanismos para atacar una sentencia en casación: la nulidad de cosa juzgada fraudulenta hasta el plazo de 6 meses, y el otro es un proceso constitucional, un proceso de amparo propiamente, amparo contra resolución judicial. Entonces, ahora sí podemos entender que el proceso judicial es dialéctica, ¿no? La dialéctica tiene que ver con el conjunto de actos jurídico-procesales, demanda, contestación, sentencia, apelación, realizados por los elementos activos de la relación procesal, demandante, demandado, juez, ¿no? Con la finalidad de resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Entonces, hasta ahí tenemos propiamente entendido lo que es el proceso, ¿no? Desde el punto de vista de la dialéctica del proceso. Toda decisión judicial, todo resultado de un proceso, todo proceso tiene en principio tres tipos de pretensiones, ¿no? Puede tener una pretensión declarativa, una pretensión, gracias, una pretensión de ejecución y una pretensión cautelar, ¿no? En las pretensiones declarativas encontramos a los procesos de cognición, conocimiento, abreviado, sumarísimo, ¿no? Y donde el juez tiene una incertidumbre, donde el juez tiene que reconocer un derecho, donde el juez en una sentencia va a decirle, ¿tienes o no tienes el derecho? Donde el juez tiene que verificar a través de los medios probatorios que presenten las partes en el proceso si declaró fundada, infundada o improcedente la pretensión. En un proceso propiamente de ejecución se da todo lo contrario, y eso es lo que vamos a hablar ahora. En un proceso de ejecución, lo que encontramos es que lo que se busca es ejecutar, lo que se busca es materializar un acto que ya tiene certeza en el derecho. El juez no va a declarar si tiene o no tiene la razón. Juana Pérez me firmó un título valor. El juez no va a determinar si ella tiene o no, si ese título valor si tiene o no tiene derecho en ser cobrado. No, el juez determinará su ejecución o no ejecución, ¿correcto? Y luego viene la tutela o las pretensiones o los procesos cautelares, ¿no? En los cuales lo que busco es asegurar
el resultado del proceso, asegurar el resultado de una pretensión, asegurar el resultado de que de la sentencia que se puede emitir en ese caso en concreto. Pero nosotros vamos a limitarnos a desarrollar el tema de las pretensiones o los procesos propiamente de ejecución. Entonces, al hablar de esos tipos de tutela, hablemos. ¿Qué es el proceso o qué se entiende propiamente por el proceso único de ejecución? Hay que entender que por el proceso de ejecución, como les decía, lo que se busca es materializar o concretizar un derecho que ya existe en un llamado título ejecutivo, ¿no? Este título ejecutivo puede ser de naturaleza judicial o puede ser de naturaleza extrajudicial, ¿no? La norma establece esta categoría que pueden tener los títulos propiamente ejecutivos. Y ahí nos vamos al artículo 688 del Código Procesal Civil, donde me establece, y vamos a hablar más adelante, de un listado, ¿no? De documentos que tienen la naturaleza o el grado de títulos, algunos de naturaleza judicial, otros de naturaleza propiamente extrajudicial. En estos títulos vamos a poder advertir o vamos a poder verificar sí, hay un derecho ya preexistente, ya está establecido, ¿no? Por eso que en estos procesos de ejecución, yo lo que busco es, como señalaba hace un momento su compañero, concretizar, efectivizar, materializar lo que ya está en el título, ¿no? En este documento llamado título valor, porque así lo establece propiamente la ley, ¿no? Busco la efectivización, la constatación, ¿no? De lo que está contenido en él. No se va a analizar si le debo o no le debo, por qué le debo. O sea, eh, a ver, Juan Pérez me firma un título valor por $10,000 y Juan Pérez no le va a decir al juez, oye, pero me prestó el doctor Rioja y el doctor Rioja, ¿de dónde me va a prestar esa cantidad de dinero? No, no se va a analizar si tiene o no tiene el derecho la persona con relación al título o valor. No se va a analizar el nacimiento de la relación jurídica, ¿no? Sino que se va a ejecutar lo que establece en ese título o valor. Si hay un pago que ordenar, se ordenará el cumplimiento propiamente de la obligación patrimonial que surja de este título o valor, que aparezca propiamente de este documento bajo estas características. Como lo dice un gran filósofo peruano, ¿no? No hay más. No, igualito acá, no tienes nada más que hacer. El juez no tiene nada más que realizar que concretizar lo que está en ese documento. No hay mayor análisis con relación al origen o al nacimiento del título punto valor. Ah, vamos a ver si el título tiene la categoría de ser falso, de ser dudoso. Vamos a ver al momento de la defensa que puede realizar, vamos a ver si ello se verifica, ¿no? O sea, evidentemente, a ver, pasamos por un primer momento donde yo interpongo una demanda ejecutiva. El juez va a tener que revisarla. No es que inmediatamente la presento, se ejecuta, ¿no? No sucede nada de eso. Ahora vamos a ver en el trámite del proceso qué es lo que sucede. Y ahí casualmente viene lo que su compañero está hablando, ¿no? El derecho de defensa que va a realizar la parte contraria. Hablemos todavía de título ejecutivo para entender a dónde estamos entrando, ¿no? Para entender los conceptos claros, ¿no? Si no hay título, no hay ejecución. Pues eso es una característica o un requisito esencial de los procesos bajo estas características, ¿no? Para exigir la ejecución forzada de algún título valor tiene que existir. Si no hay la existencia de este título valor, no podemos ejecutar nada. ¿Qué es lo que se va a ejecutar si no existe este documento? O que tenga las características o que
la ley le haya dado este mérito ejecutivo. No cualquier documento tiene mérito ejecutivo, ¿no? Y vamos a ver en el 688 que me señala de manera taxativa cuáles son propiamente estos documentos que tienen esta característica. Claro, el cuestionamiento se puede dar más adelante, eso ya vamos a hablar en unos minutos. ¿Cuáles son estos títulos ejecutivos a los que hace referencia el Código Procesal Civil? En primer lugar, las resoluciones judiciales que tienen la característica de ser firmes, ¿no? Y por firmeza estamos hablando propiamente de aquellos documentos, de aquellos títulos, ¿no? Donde ha adquirido la calidad de cosa juzgada, ¿no? Este es el principal elemento que se debe tomar en cuenta con relación a ellos, ¿no? La efectividad de la resolución judicial bajo esas características. Otro de los supuestos que tienen la categoría de título ejecutivo son los títulos, ¿no? Que tienen la condición de laudos arbitrales firmes. Doctor, disculpe, ¿tiene su cámara apagada? A ver, voy a verificar eso. Sí, a ver, se apagó. Gracias, doctor. Listo, ahora sí. Entonces, en los laudos arbitrales firmes estamos haciendo referencia propiamente a estas resoluciones, a estas decisiones que emiten los árbitros, ¿no? Respecto a controversias que las partes han decidido acudir ante un órgano arbitral, ante un ente arbitral. Es decir, frente a una controversia, no solamente yo puedo recurrir a el órgano jurisdiccional, también yo puedo convenir, puedo acordar de que ante la existencia de un conflicto de intereses, no sea el órgano jurisdiccional, no sea el Poder Judicial el que resuelva la controversia, sino que sea un ente ajeno, ¿no?, al Poder Judicial, y encontramos propiamente los árbitros. Entonces, las resoluciones arbitrales firmes también tienen la característica o el contenido de ser títulos ejecutivos y por lo tanto tienen mérito para ser cumplidas de manera inmediata, al igual que las resoluciones judiciales firmes. En tercer lugar, tenemos el tema, ahí entramos al tema de los considerados las actas de conciliación. Las actas de conciliación en las cuales se haya establecido, evidentemente, un acuerdo entre los intervinientes, donde hay un compromiso de uno frente al otro, y en caso de incumplimiento de uno de los sujetos frente al otro que ha estado establecido en un acta de conciliación frente a un conciliador, también tiene mérito ejecutivo, ¿no? Y acá quiero hacer un breve paréntesis, porque a veces también a veces pueden haber preguntas, como que las he visto en algún momento, con relación a ello. En un proceso civil, esta es la pregunta, cuando yo no presento el acta de conciliación, ¿no?, como requisito de la demanda, se puede decir, vamos a hablar así, ¿cuál es la consecuencia que puede haber en el proceso civil ordinario, ¿no?, en la no presentación del acta de conciliación? ¿Me dan un plazo de subsanación? ¿Me declaran improcedente o no pasa nada? A ver, quiero escucharlos me declaran inadmisible, me dicen, y me dan un plazo para subsanar. Algo es inadmisible, inadmisible. ¿Y cuál sería el sustento para que me puedan declarar inadmisible y pueda subsanar? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que quiera participar? Veo algunos comentarios, algunos dicen improcedente, unos inadmisible. Eso quería casualmente discutir, me interesa mucho ese tema. Inadmisible, hay varios que me señalan que es inadmisible.
Claro, es un requisito. Ya, alguien que quiera comentarme, porque me dicen improcedente, pero no me señalan la razón, o sea, cuál es el fundamento legal para eso, ¿no? O me dicen inadmisible, pero tampoco me señalan el fundamento para ello. A ver, veo muchos comentarios y me parece muy interesante. Por falta de interés para obrar, me dice. Excepción de cosa juzgada es un requisito que establece la norma, sí, pero ¿es un requisito de inadmisibilidad o es un requisito de improcedencia? Eso es lo que quiero que quede. A ver, John Fred tiene su cámara encendida, ha levantado la mano. A Adelante, ver, por favor. Doctor, muy buenas noches con todos. Doctor, si estamos viendo, si se declara inadmisible, es que la parte, en este caso, no cumplió con los lineamientos o los procedimientos que señala el Código Civil. O sea, si yo voy a demandar, tengo que basarme a los procedimientos. Para poder entrar a la vía judicial, primero tengo que agotar los procedimientos. O sea, supongamos una carta notarial, un acta de conciliación o qué sé yo, ¿no? Para poder proceder a entrar a una demanda. ya, entonces, bajo ese criterio, ¿sería inadmisible o improcedente la ausencia del acta de conciliación? Inadmisible. Inadmisible. Y me darían un plazo supuestamente para que subsane. Para poder subsanar la inadmisibilidad. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más se adhiere a la postura de su compañero o quién no está de acuerdo, no? Fíjense que no pensaba debatir este tema, pero siempre prefiero hacerlo porque veo algunas cositas que me interesan siempre conversarlas. ¿Alguien más? No sean tímidos, somos abogados todos, así que acá timidez Doctor no Roger, hay. adelante. Doctor Roger, usted había levantado su manito y los demás participantes ya se les informó. Solamente es dar pase a quien tenga activo su cámara, así como al doctor John Frey y en ese momento al doctor Roger Carranza. Adelante. Gracias. Buenas noches, doctor. Yo Buenas diría noches. más que inadmisible es cuando falta algún requisito de la formalidad que establece eh, la presentación de la demanda, pues, ¿no? Y ahí en Y este caso, en este caso, si no se adjuntó el acta de conciliación, que es un documento o uno de los requisitos formales, entonces pues, se declara inadmisible a efecto de que en un periodo de tiempo lo subsane y pueda continuar el proceso. ya, correcto. A ver, ¿quién más? Me interesa mucho escucharlos a ustedes, porque así es donde aprendemos mucho más el curso, me interesa. La Excelente, doctora doctor. Vicky, Doctora Vicky se animó en activar su cámara. Muchísimas gracias, doctora Vicky. Adelante, por favor. ¿Puede activar su audio? Gracias, doctor. Sí, para mí es improcedente porque, si mal no recuerdo, el Código Procesal Civil señala que si nos juntamos el título ejecutivo, el juez lo declara de plano improcedente. ya, a ver, ¿quién más? Ojo, yo estoy hablando bajo el contexto de un proceso ordinario. Estoy hablando bajo el contexto de un proceso de conocimiento abreviado sumarísimo. Por eso es que un break, ¿no? Estoy hablando, si en un proceso de conocimiento abreviado sumarísimo, el requisito, si es requisito, el acta de conciliación y no se presenta, ¿cuál es la consecuencia? No estoy hablando en un proceso de ejecución, en los cuales en los procesos de ejecución no es requisito este tema del acta de conciliación. Sí, Anderson, creo que le dieron. Sí, doctor. Doctor Anderson, gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. ¿No se le escucha? Nuevamente, creo que no puede activar su audio. Está fallando su audio. No tiene acceso el mismo doctor Anderson para lo que es su audio. Solamente ha activado cámara. Damos pase a Álvaro. ¿Cómo está, doctor Álvaro? Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Muy buena la clase, doctor. Mire, yo me inclino
debería ser declarar inadmisible la demanda porque no es per se un requisito de procedibilidad el acta de conciliación, pero hay jueces que declaran inadmisible y hay jueces que declaran improcedente la demanda por ese tema de la conciliación. No hay unanimidad. Por otro lado, en los poderes ejecutivos no se necesita la conciliación porque el mismo decreto legislativo 1070 le ha quitado la obligatoriedad a la conciliación en esos poderes ejecutivos, pero en el poder ordinario debería ser inadmisible la demanda, dando un plazo para subsanar la conciliación. Ya, correcto. Me parece interesante. Gracias. ¿Quién sigue? Junior. Doctor Junior, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Analizando la pregunta, yo creo que se declara improcedente porque no hay interés para obrar aún. Claro, entonces sería un requisito de posibilidad. Ya. Gracias, Junior. Doctor Gilma. De mis honorarios solamente 100 soles. Pase. A ver, sí. Listo. Doctor Gilmer, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Debemos entender que en este caso, si es un juez en el trámite de un proceso ordinario, el hecho de no presentar el acta de conciliación, la ley de conciliación es bien clara, señala de que la demanda será declarada improcedente ante la no presentación del acta de conciliación. Gracias, doctor. A ver, ¿quién más? Tengo a Adriel, tengo a María, pero no tienen activada su camarita. Es importante que tengan activada su cámara para que les puedan dar la posibilidad de participar. ¿Nadie más? Entonces, voy a tomar partido, no solamente por lo que ha señalado el doctor Gilmer, sino por lo que han señalado algunos de ustedes, ¿no? En un proceso conocimiento abreviado sumarísimo donde sea requisito, ¿no? Ojo, donde sea requisito la presentación del acta de conciliación, el hecho que no se haya presentado se declara la improcedencia de la demanda, la improcedencia. ¿Y por qué? Porque esto lo establece la ley de conciliación, ¿no? La ley de conciliación fija en el artículo 6, ¿no? Si la parte demandante en forma previa a interponer su demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente al momento de calificar la demanda la declara improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. O sea, la misma ley me está diciendo es improcedente, no es inadmisible. O sea, no se me va a dar un plazo para que subsane. O sea, si un juez me declara en un proceso ordinario, ojo, conocimiento breve sobre es inadmisible, está mal calificada la demanda. No me puede dar un plazo bajo esas características, porque la norma es clara, ¿no? La norma dice que hay falta de interés para obrar. Y si nosotros nos vamos al 427 del Código Procesal Civil, habla también de la improcedencia de la demanda por falta de interés para obrar. Ergo, vuelvo a reiterar, si no presento mi acta de conciliación en el cual es requisito, ¿no?, para la presentación de una demanda, en un proceso de conocimiento abreviado sumarísimo, el juez me la declara improcedente. Entonces, eso que quede bastante claro. Por eso quería cerrar bien el tema porque sí, veo que muchos colegas me dicen, doctor, es inadmisible porque es un requisito, es un anexo, no me pueden... No, la ley, que es una ley complementaria al Código Procesal Civil, que es la ley propiamente de conciliación que establece ello. Regresamos ahora porque también por ahí me hacen ver, pero doctor, estamos hablando de los procesos ejecutivos. Sí, pero es necesario eso. Si yo voy a ejecutar un acta de conciliación en un proceso ejecutivo y no la presento, me declararán inadmisible o improcedente la demanda. En un proceso ya ejecutivo, ¿eh? Estamos hablando de un proceso único de ejecución. Si yo no presento el acta de conciliación, ¿me la declararán inadmisible o improcedente? Gilbert.
o Gilbert. Doctor Gilbert, ¿está activo su audio? ¿Puede usted activarlo? Sí, doctor Gilbert, puede activar su audio. Si no, damos pase al doctor Adriel. Doctor Adriel, ¿está activo su audio? Adelante. Sí, buenas noches. No, inadmisible, ¿no? Porque simplemente no suponemos que ya pasó la primera etapa, ¿no? Entonces, ahora, se podría declarar inadmisible porque no adjuntó ese requisito. Gracias. Ya, gracias, doctor. Doctor Gilbert. Ahora sí, doctor Gilbert, creo que se había congelado la pantalla. Adelante, por favor, ¿puede activar su audio? ¿Me escucha, por favor? Sí, lo escuchamos bien. Efectivamente, como es un requisito de forma en un proceso de ejecución, se tendría que declarar inadmisible. En estos casos, sí. Correcto. Doctor Héctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bien, la pregunta es si se va a entablar un proceso de ejecución, en este caso no es requisito que previamente las partes acudan a un centro de conciliación. A ver, doctor. Estoy haciendo la precisión. Si yo demando la ejecución de un acta de conciliación y yo no la presento, me declaran inadmisible o improcedente. Doctor Héctor, su audio. Bien, creo que es ninguna de las dos opciones porque la demanda debería admitirse, ¿no? No es requisito previo, como le digo, que previamente se acuda a un centro de conciliación para iniciar un proceso de ejecución. A ver, quiero escuchar a alguien más antes de que hay algo que no está quedando claro ahí, doctor. José. Doctor José, adelante. Aló, buenas noches, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, José, te escucho. Sí. Doctor, ¿usted dice en un proceso único ejecutivo o en un proceso ordinario? No, ya salimos del proceso ordinario. Ya dijimos, en un proceso ordinario, conocimiento abreviado sumarísimo, que no se presente el acta, es improcedente. Ahora, en un proceso de ejecución, donde quiero ejecutar el acta de conciliación, no presento el acta de conciliación, ¿me declaran inadmisible o improcedente? Claro, si el demandante omitió la de conciliación y a única de ejecución, yo creo que el juez tiene que declarar inadmisible la demanda, ¿no? Y otorgarle un plazo para que presente el original de esta acta de conciliación, ¿no? Si en el caso el demandante no hace alusión a sus... Tenemos un problema con su audio, doctor. Vamos a dar paso al doctor Junior. Doctor Junior, adelante, por favor. Sí, la demanda ahí debería declararse inadmisible porque se supone que estás fundando tu demanda en un acta de conciliación y no la presentas, tienes que subsanarlo y presentarlo. Te dan el plazo para que subsane. Gracias, doctor. Federico, doctor Federico. Doctor Federico, adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, buenas noches con todos. Sí, efectivamente, yo coincido con el compañero que me ha antecedido. Coincido de que cuando estamos ante un proceso de ejecución de acta de conciliación, cuando se haya omitido, ¿no? O no se haya adjuntado en la demanda esa acta de conciliación, el juez declarará inadmisible, ¿no? Para que el demandante adjunte el acta de conciliación, copia certificada del acta de conciliación. Así es, correcto. Doctor Héctor.
Bien, bueno, recién acabo de entender bien la pregunta. Como estábamos con la pregunta anterior, ahí viene la conclusión, ¿no? Efectivamente, si no se acompaña el acta de conciliación, la cual es materia de ejecución, el juez debe conceder un plazo para que se adjunte dicha acta. Por lo tanto, la demanda se debe declarar inadmisible, porque en este caso la ley no sanciona con improcedencia esta omisión. Así es. ¿Alguien más que quiere para ya cerrar la idea y continuar el tema? Porque me parece muy interesante este aspecto que pueda quedar muy claro. Ya, entonces, fíjense, ¿a qué es lo que quiero llegar yo casualmente con este análisis que estoy tratando de comprender? En los procesos ordinarios, ojo, en los procesos ordinarios, conocimiento abreviado sumarísimo, el acta de conciliación es un requisito de la demanda, es un requisito de la demanda, y es un requisito indispensable cuando es un tema propiamente conciliable. Tanto así que, vuelvo a reiterar, el código dice es improcedente por falta de manifiesta de interés para obrar, proceso ordinario. En un proceso ejecutivo ya no es un anexo, es un medio probatorio, porque lo que quiero es casualmente esta acta de ejecución, esta acta de conciliación, ejecutarla. Entonces, si en un proceso ejecutivo yo no presento el acta de conciliación materia de ejecución, ahí sí el juez me declara inadmisible y me da un plazo para que subsane. Porque, oye, me estás pidiendo que ejecute tu acta y no me has adjuntado el acta, te doy un plazo para que subsanes. Entonces, quiero que entiendan, mientras en un proceso ordinario el acta de conciliación es un requisito de la demanda, en un proceso ejecutivo el acta de conciliación es el medio probatorio, no es anexo, ¿no? Es el medio probatorio, porque es lo que se va a ejecutar. Es lo que tengo que presentar en ese caso en concreto. Entonces, eso quería que quede bastante claro con ustedes, porque casualmente es donde se presenta cuándo es inadmisible y cuándo es improcedente. Entonces, lean o revisen bien la premisa que les pueden plantear en un momento del examen, ¿no? Revisen claramente si estoy frente a un proceso ordinario, conocimiento abreviado sumaricio, o estoy en un proceso donde este es el título que contiene el mérito ejecutivo, ¿no? El acta de conciliación. Los títulos valores, ¿no? A los que se les ha dado ese carácter de valor ejecutivo, título cambiario, las constancias de inscripción y escritas en Cabali, la prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido por las partes. Recordemos que ahí interviene el juez, ¿no? Una prueba anticipada es aquella prueba que se realiza no dentro del proceso, sino antes del proceso, ¿no? Y que en algunos casos se convierte o tiene la naturaleza de mérito ejecutivo. Igual la copia certificada de la prueba anticipada que contiene la absolución de posiciones, ¿no? Por ejemplo, quiero que reconozca Juan Pérez que me debe, ¿no? 200, 300 soles, 400, la cantidad que sea. Y como la parte no se presenta, ¿no? A esta prueba anticipada, de manera ficta se reconoce de que me debe. Y este documento lo puedo utilizar yo como título ejecutivo para que se cumpla la deuda correspondiente. Una transacción extrajudicial, el documento impago de la renta por arrendamiento, siempre y cuando se haya acreditado la relación contractual entre las partes, un testimonio de escritura pública, ¿no? Y otros que deban tener mérito ejecutivo. Y acá regreso un poquito al número 10, porque quiero siempre ampliar un poco más el conocimiento y no quedarnos solamente en esto. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso mediante el cual yo puedo lograr que, por ejemplo, se pueda reconocer una compraventa? Juan le vende a Pedro una propiedad. Juan recibió el dinero de Pedro de la propiedad, pero sin embargo quedó solamente en un simple contrato de compraventa.
y no se elevó a escritura pública. La pregunta es, ¿cuál es la vía procedimental para yo lograr convertir este simple escritura pública, ¿no?, en un derecho donde se acredite esta compraventa, ¿no? Recuerden, si van a levantar su manito, esté prendida su cámara, ¿no? ¿Cuál es la vía procedimental para yo poder materializar la obligación que hay de una compraventa en un simple documento privado? Otorgamiento de escritura pública, me dicen todos, y me dicen proceso abreviado. Proceso abreviado. Juan. Doctor Juan Orlando, adelante, por favor. Doctor Juan Orlando. Bueno, ¿está? Sí, adelante. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. Ya, doctor, un asunto. Yo interpuse una demanda, disculpe que hable en caso propio, yo interpuse una demanda por la comisión de delitos de hurto agravado y delitos informáticos en mi agravio, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios, ¿ya? El juzgado de primera instancia de Paz Letrado me exigió el acta de conciliación, a pesar que el reglamento de conciliación en su artículo 6, inciso 6, establece que no es exigible el acta de conciliación en procesos derivados de faltas y delitos. Yo establecí así, aún a pesar de eso, el juzgado de Paz Letrado me declaró improcedente, apelé bajo los mismos términos expuestos y la instancia superior declaró nula la improcedencia y dispuso que se me admitiera la demanda sin tener que exigirme el acta de conciliación alguna, basándose en el artículo 6 del reglamento de la ley de conciliaciones, doctor. Muchas Correcto. gracias. Sí, es válido. O sea, los supuestos en los cuales a mí me pueden rechazar una demanda por la no presentación del acta, hay que tener en cuenta en primer lugar que estamos hablando de derechos disponibles. Donde hay derechos disponibles, no se exige el acta de conciliación. Donde no hay derechos disponibles, no se exige. Es más, casualmente hace un momento, ustedes pueden ver en la diapositiva, hablábamos, dice resoluciones judiciales firmes, inciso 1 del 688. Y la resolución a la que hace su colega, el doctor Juan, es una resolución en un proceso penal, es una resolución judicial firme, ¿no? Y que contiene un tema patrimonial que lo puede exigir bajo esas características. Seguimos con el tema. Varios me están respondiendo otorgamiento de escritura pública, y la mayoría me dice proceso abreviado. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta. ¿El proceso de otorgamiento de escritura pública es un proceso abreviado? Y en todo caso, ya, los que me dicen sumarísimo, ¿cuál es la base legal para decir que es abreviado? ¿O cuál es la base legal cuando algunos dicen proceso de conocimiento? Por eso les digo, me gusta desarrollar mi curso a través de preguntas, porque yo a veces pretendo no suponer que conocen ustedes, sino casualmente poder profundizar o de alguna otra manera desterrar algunos conceptos que alguno erróneamente tiene, ¿no? Y acá esa es la idea, para eso uno participa en estos cursos para aprender, y de nuestros errores vamos a aprender. Esa es la idea. A ver, vuelvo a reiterar. Me están diciendo que es proceso, otorgamiento de escritura pública, ¿no? Algunos me dicen conocimiento, abreviado, sumarísimo, ya abrieron, empezaron todos abreviado. Después uno dijo sumarísimo, ahora me dicen conocimiento, ahora me dice proceso de ejecución. Ya, sea cual fuere alguno de ellos, ¿cuál es la base legal en todo caso para que ustedes me digan que es abreviado, conocimiento, sumarísimo?
¿Alguien recuerda? Y quiero casualmente desarrollar eso porque fíjense cómo el testimonio de escritura pública. Muchas gracias, Castillo. ¿Podrías leer, por favor, ese artículo 1412? Por favor, todos atentos al artículo 1412 del Código Civil. Doctor Castillo o otra persona que levante su manito y quiera leer este artículo 1412 del Código Civil. Que a veces nos olvidamos que existe, ¿no? 1412, a ver, ¿alguien? Acá la idea es que todos podamos participar. Recuerden las reglas del evento. Se les va a dar la posibilidad de activar sus micrófonos a las personas que tienen activado su cámara. John. No tenemos ninguno, doctor, pero yo puedo dar pase, puedo dar lectura, doctor. Artículo 1412. Ahí está la doctora que está colocada como usuario. Ya está, doctora. Usuario. Adelante, doctor. Excelente. Doctora, adelante, por favor, ¿puede activar su audio? Doctora, active su audio. Ahora sí. Ya, el artículo 1412 del Código Civil. Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad. Estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente. Entonces, fíjense, cuando hablamos del otorgamiento de escritura pública, esto se realiza en la vía del proceso sumarísimo, de acuerdo al 1412. Y en algunos supuestos, el otorgamiento de escritura pública puede realizarse a través de la vía del proceso único de ejecución. Por eso en este inciso 10 se hace referencia, ¿no?, al testimonio de escritura pública. Entonces, otorgamiento de escritura pública, no solamente lo tramito en sumarísimo, también lo puedo tramitar en la vía del proceso único de ejecución. Eso quiero que quede plenamente claro para ustedes. Entonces, estos son básicamente los títulos que tienen este contenido. Ahora hablemos de cuáles son los requisitos comunes que se hacen con referencia propiamente a poder plantear, poder iniciar, ¿no?, un proceso bajo estas características, ¿no? Se dice que todo título de ejecución tiene que básicamente tiene que ser cierto, tiene que ser expreso y tiene que ser exigible. Son tres requisitos que necesariamente se tiene que manejar todo título. Y cuando hablamos de certeza, ¿no?, cuando hablamos que un título o valor tiene que tener esta característica, un título ejecutivo, es cuando se puede advertir qué cosa, cuál es el objeto, ¿no?, cuál es la prestación, cuál es la obligación que se está señalando, quiénes son los sujetos que participan, quién es el deudor, quién es el acreedor. Si el objeto, es decir, cuál es la obligación y los sujetos intervinientes están claramente establecidos, hablamos de que este título tiene certeza. Es expreso cuando evidentemente, sin lugar a dudas, se advierte, se verifica, ¿no?, cuál es propiamente lo que se está planteando, lo que se está pidiendo, ¿no? Es decir, el título contiene abiertamente, ¿no?, lo que se requiere, lo que se pide, lo que se exige. No es una presunción, no creo, no. Tiene que estar claramente establecido. Y es exigible, evidentemente, cuando habiendo establecido un plazo o una condición, ¿no?,
un tiempo, un lugar, un modo, ¿no? Ya se ha vencido o se ha dado la situación de hecho o derecho que permite, ¿no?, que se cumpla con esa obligación. Si yo, por ejemplo, pacto con Juan y le firmo un título valor que este vencerá en diciembre de 2023, hoy 14, 15 de febrero de 2023, no me lo puede exigir, todavía no exigir, no ha vencido el término, o no se ha dado la condición, ¿no? No, será condición si Perú gana partido contra Alemania. Oye, todavía no se ha dado el partido, ¿por qué me lo exiges? ¿No? O perdió Perú frente a Alemania, ¿por qué me estás exigiendo? Si no se ha dado la condición que se había establecido para ello. Entonces, esos elementos son necesarios e imprescindibles que siempre se puedan verificar en todo título valor. Esto es lo que le va a dar la categoría de tener esa característica. Y casualmente, en sede casatoria también se ha planteado esta circunstancia, ¿no? En esta sentencia, la 251 del 98, se ha hecho definición de manera breve, sucinta, clara y precisa de estos tres elementos. Dice, ¿no?, que una obligación se considera cierta cuando es conocida como verdadera e indubitable. Se expresa cuando se manifiesta claramente una intención o una voluntad, y es exigible cuando se refiere a una obligación pura y simple, y si tiene plazo, que éste se haya vencido y que no esté sujeta a ninguna condición. Entonces, estos tres elementos que hicimos referencia hace un momento, la Corte Suprema lo ha expresado, lo ha establecido, y casualmente este es el parámetro por la que las posteriores resoluciones de la Corte Suprema se han adherido, y bajo este aspecto todas ellas se van sustentando en estos tres elementos, que la doctrina también lo establece así y que, vuelvo a reiterar, en sede jurisprudencial lo encontramos bajo esas características. Otro de los requisitos comunes que se tienen que dar con relación a los títulos ejecutivos es que en el caso de que la obligación sea una suma dineraria, ¿no?, además debe ser líquida o liquidable, ¿no? Y esta condición de que sea líquida o liquidable tiene que darse en función a una operación aritmética: suma, resta, división, multiplicación, cualquiera de las que se establezca. Entonces, lo líquido implica casualmente una exigencia, no cuando el monto es claro, preciso, exacto. Me debe 5.000 soles, 10.000 soles, 20.000, 80.000 dólares, 50.000, es establecido de esas características. Es liquidable cuando voy a requerir de una operación aritmética, ¿no? Entonces, puedo establecer que será el valor del dólar que tenga en fecha tal, ¿no?, o multiplicado por el valor del dólar o del euro. Entonces, ahí voy a utilizar una multiplicación, ¿no? O se puede establecer de repente la suma de algunos montos, ¿no? La suma de las costas, el costo, la suma de estos montos da o dará. Entonces, esos son los supuestos para establecer un aspecto, sobre todo cuando estemos haciendo referencia a montos de carácter propiamente patrimonial. Entonces, siempre vamos a encontrar este supuesto o este requisito. ¿Quiénes pueden intervenir? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden estar presentes, ¿no?, como sujetos procesales en un proceso único de ejecución? Ahí encontramos que los legitimados, es decir, los que la ley ampara o reconoce para la intervención, sea como sujeto activo o sea como sujeto pasivo de esta relación, ¿no?, es en principio quien tiene un derecho reconocido a su favor, ¿no? Por eso dice, está legitimado para promover, o sea, para interponer la demanda, quien en el título tiene reconocido un derecho a su favor. Si está mi nombre ahí, ¿no?, como titular, como el que se le beneficia, yo soy el legitimado para promover este proceso. Y de manera contraria, ¿no?, será la parte
con la que me enfrento, quien tiene la calidad de obligado, ¿no? O en algunos casos, quien tiene la calidad propiamente de garante, ¿no? En el cual se encuentre afectado el bien. Entonces, la norma procesal hace referencia a este aspecto, ¿no? A que quién puede participar como actor, ¿no? Como accionante, y quién tiene que participar del otro lado, ¿no? Como la persona obligada en el proceso, o el aval, o el garante, ¿no? Hay que ver en cada caso en concreto qué situación se da. Y acá quiero que tengan en cuenta una cosa, señores, y algo que lamentablemente también pasa mucho en los pasillos del Poder Judicial, ¿no? O lo escucho mucho, lamentablemente, de algunos o muchos abogados, ¿no? El no utilizar de manera correcta y apropiada la terminología para los procesos únicos de ejecución. Escribí hace algún tiempo un artículo en LP donde muestro casualmente o pongo en conocimiento de este tipo de circunstancias que se dan, ¿no? En un proceso único de ejecución o un proceso de ejecución de garantía hablan de demandante y de demandado. Hablan de autoadmisorio. Hablan de sentencia. Yo muchas veces solamente me agarro la cabeza, ¿no? El código es muy claro. El código es muy técnico en ese sentido y nosotros los abogados debemos de serlo también así bajo estas características y no lo somos. Disculpen. Es que no utilizamos la terminología adecuada para las figuras jurídicas adecuadas, ¿no? Y encontramos casualmente este hecho, ¿no? Y fíjense, voy a ser muy claro cuando la norma establece, ¿no? Cuando la ejecución pueda afectar derecho de un tercero, se debe notificar con el mandato de ejecución. Por eso lo he resaltado. Doctor, ¿no hay autoadmisorio acá? No. En un proceso ordinario, conocimiento abreviado sumarísimo, hay un autoadmisorio. En un proceso único de ejecución, en un proceso de ejecución de garantía, no hay autoadmisorio, hay un mandato de ejecución, ¿no? Que permite casualmente este mandato de ejecución que se le notifica al ejecutado, ¿no? Permita también ponerle conocimiento de un tercero ajeno a esta relación procesal, ¿no? Entonces, fíjense, cuando el mandato de ejecución, no el autoadmisorio, ¿no? Pueda afectar el derecho de tercero, este tercero tiene que ser notificado en el domicilio donde se va a materializar el acto de ejecución propiamente, ¿no? Y casualmente acaba lo que les decía, ¿no? La errónea terminología que muchos utilizan en este tipo de procesos, ¿no? En un proceso de ejecución de garantías, en un proceso único de ejecución, se habla de ejecutante y ejecutado, ¿no? Le he querido poner entre paréntesis ese término para asimilarlo, pero ojo, no hablamos de demandante y demandado en un proceso único de ejecución. Entonces, cuando dos abogados, cuando un juez dice, en un proceso de ejecución de garantía hay 3 demandados, en un proceso de ejecución de garantía hay 2 demandantes, crack, ¿no? Esa no es la terminología que se debe utilizar, no es el nomen juris que se le da a la figura que corresponde. En un proceso único de ejecución, en un proceso de ejecución de garantías, se habla de ejecutante como legitimado activo y ejecutado como legitimado pasivo en el proceso. Entonces, cuando yo converse con alguien y le digo, oye, mira, hay un ejecutante, ya estoy haciendo referencia a que estoy hablando de un proceso único de ejecución. Pero si hablo de demandante y demandado, estoy hablando de un proceso ordinario. Entonces, utilicemos el nomen juris que corresponde. Y de repente alguno de ustedes me dice, oye, pero qué exquisito es el doctor Rioja, nos pide que utilicemos eso cuando eso en la práctica no sé. Además, ¿de dónde saca el doctor eso? ¿Dónde dice eso? Ahora lo vamos a ver. Ahora ustedes se van a dar cuenta que
no es exigencia propiamente de quien está frente a ustedes. La norma lo establece. Evidentemente, para el inicio de un proceso único de ejecución hay que tener en cuenta la existencia de una demanda, ¿no? Y la demanda, ¿no? Además de acompañar el título ejecutivo, evidentemente es necesario porque es el medio probatorio, no uno, sino el medio probatorio. Debo de cumplir con los otros requisitos que establece el 424 y 425, ¿no? Ustedes ya básicamente lo saben. Designación del juez, los datos del ejecutante, su dirección, los datos del ejecutado, su dirección, petitorio, los hechos, la fundamentación jurídica, el medio probatorio o los medios probatorios, si quieren juntar alguno adicional, los anexos, ¿no? Y la firma, tanto del ejecutante como de su abogado correspondiente, ¿no? Entonces, es importante que el acto de inicio del proceso, ¿no? Que como habíamos dicho al inicio, ¿no? La demanda es el acto que da inicio al proceso, que es la tesis, ¿no? La tesis en el proceso, la demanda. Y evidentemente también tenemos que saber ante quién lo vamos a interponer, quién es el juez competente que va a conocer el proceso. Pues uno de los requisitos de la demanda es la competencia del juez. Entonces, entender que es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza judicial, sea el juez civil o sea el juez de paz letrado, ¿no? Bajo estos dos supuestos, son los únicos que pueden conocer el proceso. El juez de paz letrado, fíjense, cuando la cuantía no sea mayor a 100 unidades de referencia procesal. ¿Alguien me puede decir cuál es el monto de la unidad de referencia procesal en la actualidad? ¿Alguien se acuerda? A ver, están levantando ahí la manito, siempre con la venia de doctora Vicky. Doctora Vicky, ¿está activo su audio? Adelante. Doctora Vicky, active su audio. Una unidad de referencia procesal es 495 soles, que viene a ser el 10% de una UIT. 100 unidades de referencia procesal vendrían a ser 49.500, ¿no? Así es, entonces ese es el monto que yo puedo demandar ante un juez de paz letrado. Y si supero ese monto de los 46.000, será el juez especializado en lo civil. Ojo. Y acá voy a hacerles una pregunta, a ver si los hago caer. A ver, vamos a ver si caen ustedes. Después dice el código que es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza judicial, el juez de la demanda, y es competente para conocer los procesos de ejecución con garantía constituida, el juez civil. Entonces, habíamos dicho que el tope, ¿no? Para que puedan ver los jueces de paz letrados es 46.000. Mi pregunta es, una ejecución de garantía, ojo, una ejecución de garantía de 40.000 soles, ¿ante qué juez se interpone la demanda? Una ejecución de garantía de 40.000 soles, ¿ante qué juez se interpone la demanda? Eric. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, siendo, bueno, la pretensión una garantía, se interpone ante el juez especializado en lo civil. No podría conocerlo un juez de paz letrado, este tipo de pretensión. Ya, aunque el monto es menor, como habíamos dicho hace un momento y su compañera había hecho referencia. Sí, aunque sea menor. Ya, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con Eric? Héctor, su cámara, para que le puedan dar pase. Sí, Héctor. Sí, yo coincido con la persona que me antecedió. Los procesos de ejecución de garantía, sea cualquiera que fuera el monto, corresponde al juez especializado en lo civil. Correcto. A ver, ¿quién más?
para cerrar línea, tanto Héctor como Eric tienen toda la razón. Así es. En los procesos con garantía, ¿no? Y por eso ustedes ven ahí la diapositiva, es competente para conocer los procesos de ejecución con garantía constituida, dice el juez civil, y no hace referencia al monto. Oye, pero doctor, hace un momento usted nos hizo ver esta diapositiva, y ahí me estaba hablando de montos, y según el monto que usted ha dado, 40.000, le correspondería al juez de paz letrado. Sí, esos son procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. Pero si es uno de naturaleza con garantía constituida, siempre será el juez civil. No importa el monto, no importa el monto. Siempre será el juez civil el competente para conocer estos procesos. Eso, por favor, que quede bastante claro. Ahí, muchos han caído en algunos exámenes cuando se hace esa pregunta. Entonces, fíjense, la norma procesal civil hace referencia del mandato ejecutivo. No dice autoadmisorio, vuelvo a reiterar, dice mandato ejecutivo. Entonces, yo presento mi demanda con los requisitos del 424, 425, adjunto el título ejecutivo, ¿no? Lo hago ante el juez competente. Entonces, el juez dispone un mandato ejecutivo, no dispone el autoadmisorio. Dispone y emite un mandato ejecutivo donde dispone el cumplimiento de la obligación contenida en el título. Por eso hablamos al principio. ¿Cuál es la naturaleza de una pretensión propiamente declarativa, de una pretensión ejecutiva, una pretensión cautelar, ¿no? El cumplimiento de la obligación. Acá no se va a determinar si tiene o no tiene derecho la persona, sino el cumplimiento de la ejecución, ¿no? Dice, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada. Es decir, te pongo en conocimiento del mandato ejecutivo. ¿No cumples? Lo ejecutamos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que este mandato ejecutivo debe verificarse cuál es el apercibimiento, ¿no? En cada caso en concreto. Ejecución forzada, o si es algún otro tipo de acto, también lo determinará el juez en el mandato ejecutivo como consecuencia de lo antes señalado. Habíamos dicho que en la dialéctica del proceso judicial ordinario, el primer acto jurídico procesal es la demanda, que era la tesis. ¿Cuál era la antítesis en un proceso ordinario? Si la tesis es la demanda, en un proceso ordinario, ¿cuál es la antítesis? ¿Recuerdan? Así es, la contestación. En un proceso único de ejecución o un proceso de ejecución de garantías, no hablamos de la palabra contestación. ¿Correcto? Acá no hablamos de contestación. Acá hablamos de lo que ustedes pueden ver ahí, contradicción. El ejercicio del derecho de defensa del ejecutado se llama contradicción. Y fíjense, el código lo dice textualmente. Por eso no es un invento, no es una exigencia, no es una exquisitez del doctor Rioja. Pero qué exquisito el doctor, quiere que yo hable de ejecutante, ejecutado, mandato. Si eso no lo dice, leamos bien nuestro código. Revisemos nuestra norma procesal y vemos que dice contradicción, no existe contestación. Dice, dentro de 5 días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado, no dice el demandado, dice el ejecutado, puede contradecir, no dice contestar, contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas. En el mismo escrito se presentan los medios probatorios pertinentes, de lo contrario el pedido se ha declarado inadmisible, ¿no? Solo se admite la declaración de parte, documentos y pericia. Fíjense, además del hecho de limitarme, vamos a ver cuál es la limitación a la contradicción, me limita también la prueba. El código me dice, oye, tú si vas a defenderte, tú si vas a efectuar tu contradicción, tú solamente puedes presentar declaración de partes, documentos y pericia. Oye, pero quiero presentar una inspección. ¿Qué se va a inspeccionar? Quiero presentar un testigo.
¿Qué testigo va a determinar si tú tienes un derecho? Estamos hablando de un título ejecutivo. Entonces, tanto la inspección como el tema de la declaración testimonial son pruebas que no son admitibles, no son admisibles en este tipo de proceso. Y casualmente alguien señalaba hace un rato, doctor, pero ¿qué pasa si el título es falso? Ya, puede ser presentar como contradicción medio probatorio una pericia, donde se determine que no es tu firma, que no firmaste tú ese documento, que no aparece de puño y letra en el texto tu firma, ¿no? O que no eres tú. Y fíjense, el código dice la contradicción, no contestación, se puede fundar en, y esta es la limitación también que se da en los procesos únicos de ejecución, ¿no? Dice, inexigibilidad o iliquidez de la obligación. Es decir, oye, todavía no me puedes exigir, o sea, todavía no me puedes pedir que yo cumpla con la obligación porque todavía no se ha cumplido el requisito o los requisitos para que me puedas demandar en vía de ejecución. Oye, no se puede liquidar la obligación, es ilíquida. No se puede establecer ni expresamente y tampoco se puede establecer bajo alguna suma aritmética, como habíamos visto hace un momento. No se puede dar ninguna de esas situaciones. Luego, la contradicción se puede sustentar en nulidad, ¿no? Nulidad formal, falsedad, o cuando se emitió de manera incompleta, o se ha completado de una manera contraria a los acuerdos, ¿no? Entonces, ahí también tengo que sustentar. En ese caso, en especial, si yo digo, señor juez, se ha emitido, ¿no?, un título valor, ¿no?, y no se ha respetado los acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Tengo que adjuntar como medio probatorio cuál es el acuerdo que determina cómo debió ser completado o cómo debió ser llenado. O sea, no basta que yo solamente lo argumente, lo diga, sino que necesariamente tengo que, ¿qué cosa? Acreditarlo. Tengo que ponerlo de manifiesto. 3, que se ha extinguido la obligación, es decir, no hay obligación, no tengo nada que pagar, entonces fundo mi contradicción o sustento mi contradicción en que esta obligación ya ha sido extinguida. Esos son los supuestos limitativos del derecho de defensa que tiene el ejecutado en un proceso único de ejecución o ejecución de garantía. Luego se hace Hilmer, a ver. Doctor Hilmer, está activo su audio. Adelante. Doctor Hilmer, active su audio. Ya, ahora sí me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, vaya la pregunta, el tema que acaba de tomar. Si bien es cierto, doctor, en la práctica de litigio se estila, ¿no?, que generalmente a veces cuando existen obligaciones literarias con instituciones financieras, a veces el ejecutado efectúa pagos a cuenta de una creencia. Sin embargo, cuando, bueno, dejan pasar las cuotas, los bancos pues, ejecutan el título valor correspondiente y en la defensa se estila poner, ¿no? Señor juez, mira que yo ya pagué, digamos, de las 30 cuotas, pagué 25 cuotas y me están ejecutando el resto. Eso es lo que en la práctica se estila ver y lo que sucede. La pregunta sería, doctor, de las 3 formas de contradecir el mandato ejecutivo, ¿en cuál de ellas encuadraría esta forma de defender al ejecutado en un proceso judicial ya entablado? Esa sería la pregunta, doctor. Claro. Normalmente, quien plantea la contradicción bajo estas características lo sustenta en un tema de inexigibilidad, pero no entra dentro de esta categoría. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo me dicen debo 100, ¿no? 100 títulos, 100 letras, o 100, la cantidad de 100, pero yo he ido pagando, amortizando, ¿no? Y no debo 100, debo 80, debo 70, pero igual debo. Y el juez lo que va a hacer es, en el auto final,
en el auto que concluye este proceso, determinará, páguese la suma de 100 descontando los montos que se han acreditado o se acreditan que en ejecución se van a establecer, y se hace una liquidación. Es en ese momento en el que el juez, ¿no?, a través del secretario especialista legal, hará una liquidación. Entonces, si yo digo que he ido pagando, abonando, ya, la deuda es 100, tú has ido pagando, ya, vamos a descontar, pero igual es exigible la obligación. Que no sea exigible la obligación implica que todavía no se han vencido los plazos, ¿no? Una cosa que yo veía siempre cuando era magistrado del Poder Judicial, ¿no? Gente que firma su contrato por 10 años, 20 años, garantías hipotecarias sobre todo, ¿no? Entonces dejas de pagar 5 o 6 letras y evidentemente el banco te ejecuta. Y cuando contradicen, dice, doctor, es inexigible la obligación. Yo contraté por 10 años y todavía esto vence en el 2030, ¿no? Y como todavía no es exigible, no me pueden cobrar. ¿Cómo no te van a poder cobrar si el mismo documento dice, ante el vencimiento de 3, ya se venció? Sí, pues doctor, pero las otras todavía no se vencen. Sí, pero ya habiéndose vencido 3, 6, según lo que establece en el contrato, las otras ya se dan por vencidas. O sea, que tú me digas, no, tengo hasta el 2030 para pagar hasta 2050. No, ya se dan por vencidas todas conforme se estableció previamente en el contrato. Doctor Álvaro. Doctor Álvaro, adelante, por favor. Gracias. Acá hay un temita en este tema de la ejecución del título de valores. El título de valor se rige por el principio cartular, ¿no?, que es el principio de literalidad. Solamente se debe ejecutar lo que dice el título y lo que contiene en el título. La mayoría de pagarés o títulos de valores, letras de cambio, tienen cláusulas especiales, ¿no?, donde dicen que la falta de pago de una o más cuotas dará lugar a la ejecución de toda obligación. Y más aún las garantías hipotecarias. Pero ¿qué pasa cuando el banco utiliza un pagaré antiguo donde no está esa cláusula? Y entonces cuando ejecutan y todavía no se vencen, ¿no?, en las cuotas, y ejecutan haciendo mención al contrato de préstamo, donde ahí sí dice que la falta de 2 cuotas da lugar a la ejecución, pero no lo dice el título. Entonces ya no estaríamos en un proceso de ejecución, de ejecutivo, sino en un proceso causal. En ese caso, sí se podría tener el tema de la inexigibilidad de la obligación. ¿Algún comentario, doctor? Interesante. Sí, casualmente la mayoría de los abogados que sustentan el tema de la inexigibilidad de la obligación hacen mención a ello, ¿no? Y sustentan casualmente en ese hecho, doctor, yo tengo el título valor, acá está, y acá dice que vence en tal fecha, y que si me están diciendo, oye, que se han vencido en razón a un documento previo, ¿no?, entonces ya no estamos hablando de una relación propiamente bajo las características de un proceso cartular, ¿no? Pero hay que entender una cosa, todo título valor siempre va a surgir como consecuencia, y en este caso la naturaleza propiamente de una garantía, de una ejecución de garantía. El título está básicamente dado por el documento que contiene la obligación. Entonces, a partir de ahí es el que permite dar nacimiento a las letras, se podría decir, que dan, ¿no?, 10 letras, 20, 30, 40, 50 letras que originan el título valor. Entonces, es lo que por lo general ya en mucha jurisprudencia se establece bajo esas características. Además, ni siquiera no he visto un desarrollo, ¿no?, del punto que hace referencia a nuestro colega, no he visto un desarrollo jurisprudencial en el cual analicen ese punto de vista. O sea, lo tienen por hecho y este es el documento que da origen a la obligación. Y acá tenemos los documentos que se consideran que ya se han vencido en función a este documento. Oye, pero eso no implica que no tenga un tema, rompe la naturaleza cartular. Los jueces, o muchas de las resoluciones que yo hasta la fecha he visto, ninguno, ¿no?, hace mayor referencia
a ese tema. Todos te retroceden al origen de la obligación en ese caso en concreto. Doctor Michael. Doctor Michael, adelante, por favor. Su audio, adelante. ¿No lo escuchamos, doctor Michael? Creo que no tiene audio su monitor. Nuevamente le doy paso. No está activado. Doctor Michael. No, no tiene su monitor audio. Damos pase al doctor Adriel. Doctor Adriel, adelante, por favor. Sí, doctor, quisiera explicar algo. Mire, los bancos cuando empiezan a hacer su cobranza por la vía judicial, notifican y, por ejemplo, cuando es su protesto, si no lo pueden ubicar, lo hacen a través de la Cámara de Comercio del lugar, ¿no? Ya, pero finalmente a veces los títulos valores, en este caso las letras de cambio, carecen de la firma del deudor, ¿no? Sin embargo, las cámaras de comercio logran validar ese protesto, ¿no? Logran validar y con eso inician un proceso. Entonces, lo que nos parece incorrecto. Gracias. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de, si estamos hablando de un título valor que nace, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, la ley de bancos es muy clara en establecer esta característica, ¿no? No es necesario que exista en ese título la firma, porque es automático. El hecho de yo haber suscrito un contrato de crédito, un contrato de tarjeta de crédito, y se realiza la liquidación, inmediatamente este saldo o esta liquidación se constituye en título ejecutivo, ¿no? Aun cuando no esté la firma ahí, en este caso del cliente, del banco. Porque, vuelvo a reiterar, la norma establece bajo estas características esta circunstancia. ¿Cuál es el trámite? Rápidamente, para ir corriendo, porque ya nos quedan pocos minutos. Si hay contradicción, si hay excepciones o defensas previas, se concede traslado al ejecutante. Fíjense, seguimos hablando de la terminología ejecutante, ejecutado, ¿no? Quien debe absolverlas, se da un plazo de 3 días para que también, en función al principio de bilateralidad, es decir, todo lo que una parte realiza en el proceso lo tiene que conocer la otra, ¿no? Absuelve, ¿no? Y con absolución o sin absolución, el juez resuelve. Fíjense, vean, mediante un auto. Un proceso único de ejecución o de ejecución de garantías no acaba en una sentencia, acaba en un auto, ¿no? Porque las sentencias son declarativas o constitutivas de derecho. Y como hemos dicho, en un proceso único de ejecución, un proceso de ejecución, no hay una declaración del derecho, ¿no? Lo que se ejecuta. Por eso hay un mandato ejecutivo, un mandato de ejecución, y concluye el proceso mediante un auto final, ¿no? Este auto definitivamente deberá resolver también las excepciones, ¿no? Los puntos controvertidos, ¿no? El esquema que todos manejamos de lo que es el proceso civil bajo esas características. Solo en el supuesto en el que hubiera la actuación de un medio probatorio, se podría señalar una fecha y hora, ¿no? Para la ejecución, para la actuación de este medio probatorio. Pero si no, no es necesario, y evidentemente se toma en cuenta las reglas de la audiencia única, ¿no? Artículo 555 del Código Procesal Civil, ¿no? Mediante el cual se establece cómo es esta audiencia única. Bajo el esquema del proceso civil oral, ¿no? Que conocemos también, recordarán ustedes que hay una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas, y que las dos se llevan en un solo momento, llamado audiencia única, ¿no? Proceso sumarísimo, audiencia única. En esta audiencia preliminar vamos a tener los alegatos de apertura. En este caso no tendría que haber el tema de la conciliación, pero si las partes deciden conciliar, podrían conciliarlo en ese momento. El saneamiento procesal,
¿no? La fijación de puntos controvertidos, el saneamiento probatorio, ¿no? La audiencia de pruebas, si hubiera pruebas que actuar, y la sentencia. Todo eso dentro de un breve término. Llevado a cabo toda esa actuación con los alegatos, incluso que o informe final o alegatos de clausura, ¿no? Como se denomina ahora en los procesos civiles también, y el juez, si no hubiera contradicción, el juez expide un auto. Vuelvo a reiterar, un auto, no es una sentencia. No se emite sentencia en los procesos únicos de ejecución o los procesos de ejecución de garantía. Un auto. Auto en el que dispone llevar adelante la ejecución, ¿no? Vuelvo a reiterar, por eso lo que hablamos al inicio, ¿no? Por eso la necesidad de hablar de la dialéctica del proceso, hablar de los tipos de pretensión declarativa, constitutiva, de condena, que se dan en un proceso propiamente declarativo, y en un proceso de ejecución es eso, se lleva adelante la ejecución. Fíjense que no hay mayor análisis con relación a como si se da en un proceso ordinario, como hablábamos, en el cual puedes alegar mucho más, ¿no? Acá incluso está limitado el tema de los medios probatorios, está limitado el tema de la defensa, algunos aspectos en los que hemos desarrollado propiamente. Si se deniega la ejecución, es decir, si el juez advierte que no se cumplen los requisitos formales, deniega el autodenegatorio, fíjense, autodenegatorio, se notificará al ejecutado, ¿no? Y si queda consentido, solo se notificará, en este caso, a la parte contraria. Igual, como toda resolución judicial, si yo no estoy de acuerdo con la misma, ¿no? Puedo interponer un auto, ¿no? Disculpen, apelación. Apelación contra el auto que resuelve la contradicción. ¿Cuál es el plazo? Tengo 3 días. 3 días desde que me notifican la resolución, interpongo el recurso de apelación contra el auto, no contra la sentencia, ¿no? El auto que resuelve la contradicción y que es el que pone fin al proceso único de ejecución, ¿no? Como la mayoría de las resoluciones judiciales, ¿no? Que ponen fin al proceso, la apelación es con efecto suspensivo. Entonces, como muchos autores dicen, ¿no? Supuestamente el proceso es más rápido, se elimina algunos aspectos de la contradicción, se le limita la contradicción, se le limita la prueba, entonces lo que se busca es que el proceso corra, ¿no? Como dice, corrida de caballos, parada de burro, ¿no? Y después termina siendo la resolución del auto apelable con efecto suspensivo. Entonces, ¿para qué corrí si después no puedo ejecutarlo, ¿no? Hay muchos autores que cuestionan eso en este aspecto, ¿no? Igual, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Código Procesal Civil establece cuáles son las consecuencias de que la apelación sea con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo, se forma o no se forma un cuaderno bajo esas características. En este caso, siendo con efecto suspensivo, todo lo actuado se eleva a un superior para que éste pueda resolver. La norma también establece que hay una limitación en cuanto a las medidas cautelares, ¿no? Habíamos dicho, igual al inicio, que hay proceso declarativo, proceso ejecutivo y los procedimientos cautelares, ¿no? Entonces, se dice, si usted, señor, ya tiene, ¿no?, una garantía constituida, si usted ya tiene garantizado su derecho a través de una hipoteca o una anticresis, no es necesario que usted me pida una medida cautelar. O sea, ¿cuál sería la razón de ser de que, habiendo iniciado un proceso de ejecución de garantía, amparada en una garantía inscrita en los registros públicos, para qué me va a pedir una medida cautelar? ¿Cuál sería la razón de la medida cautelar? Entonces, en estos casos, la norma establece, y los jueces muchas veces declaran improcedente una medida cautelar, porque ya está garantizada tu obligación, ya está garantizada tu derecho. Solo en el caso de que me deben 100, pero llego a ejecutar solamente por 50, todavía me deben 50, entonces ahí sí podría plantear una medida cautelar con relación a otros bienes
que podría tener el ejecutado, ¿no? En ese caso sí, ahí sí se me permite el tema de la medida cautelar, pero después está limitada la medida cautelar, se restringe, porque, vuelvo a reiterar, ya hay una garantía con relación al trámite del proceso bajo ese aspecto. Finalmente, ¿no? Ya porque el tiempo nos va ganando, en el caso de que se establezca, se verifique, ¿no?, que este ejecutado, ¿no?, no tiene bienes, el ejecutante no sabe qué bienes puede, respecto de él, hacer efectiva su obligación, puede solicitar básicamente que hubieran algunos bienes para embargar, y si no lo hay, ¿no?, que se le declare como deudor judicial moroso, ¿no? Y esto implica que esté inscrito en este registro de deudores morosos, ¿no? Y siempre a solicitud del ejecutante, no es de oficio, tiene que ser pedido propiamente por el ejecutante cuando desconozca la existencia de bienes de propiedad del ejecutado, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener esto del registro de deudores morosos, ¿no? El hecho de que evidentemente quien quiera contratar con esta persona lo verifique en ese registro no va a querer hacerlo, ¿no? Es básicamente como estas empresas, ¿no?, que verifican quién tiene o no riesgo crediticio, ¿no? Pero y esto es a nivel propiamente oficial, ¿no? Además de los procesos de alimentos, en este tipo de procesos también se puede inscribir a una persona bajo estas características, ¿no? Evidentemente, si se da algunas situaciones en las cuales hay una resolución judicial, hay un apercibimiento, ¿no?, que implique propiamente la ejecución de este acto, y en algunos casos requiera la ejecución, se va a realizar bajo todas estas prerrogativas que hemos establecido. No nos está quedando mucho tiempo, esperemos de repente coordinar para hablar del proceso de ejecución de garantías, y como les decía, ¿no?, ustedes que se han quedado hasta el final de la exposición, yo les voy a alcanzar a los organizadores este libro, como les dije, que había publicado hace bastante tiempo con el doctor Dante Torres Saltés, ¿no?, en el que desarrollamos en su momento todo lo relativo al proceso único de ejecución, ¿no?, en el cual habíamos conversado, debatido, visto estos aspectos muy importantes, ¿no? Este libro ya que publicamos, como leo, con Gaceta Civil, se lo voy a alcanzar a Reader para que a su vez se los haga llegar a ustedes y puedan tener un material de manera virtual, porque ya en físico ya no hay, se agotó la edición, ya no volvió a salir nuevamente bajo el auspicio de Gaceta, pero sí se nos ha permitido a los autores que podamos distribuirlo, ¿no?, evidentemente de manera gratuita, y eso es lo que vamos a hacer. Así que a Reader le voy a dar las facilidades para que a todos y cada uno de los 353 participantes que se han quedado hasta esta hora puedan tener acceso a este pequeño trabajo académico. Nuevamente, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Espero sinceramente que la clase haya sido provechosa. Espero que hayamos podido entender estos aspectos de este proceso. Nos hemos abierto en algunos casos a algunos pequeños temitas, pero sobre todo que quede claro lo que les dije hace unos minutos a mitad del evento, ¿no?, de utilizar de manera correcta, precisa y clara los términos, ¿no? No hablemos de demandante, demandado, de autoadmisorio, de sentencia, de contestación, ¿no? En los procesos únicos de ejecución, en los procesos de ejecución de garantía, la terminología es completamente distinta. Y como abogados debemos utilizar los nomen juris que corresponden para las instituciones que corresponden. Muchísimas gracias, discúlpenme que ya se me está apagando un poco la voz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor.
Rioja, como siempre, brillante exposición, dejando hasta el último el doctor, el aliento con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, que Dios le bendiga. Y sin antes, doctor, ya que tenemos la próxima semana clase, pero en 2 días, estimados participantes, en 2 días tenemos un año más de vida del doctor Alexander Rioja Bermúdez. El 17 de febrero va a estar de cumpleaños. Doctor, como Diápolis, estamos bendecidos de tener un excelente expositor como usted, excelente persona, siempre está a disposición. Un día se quedó en la madrugada en España el doctor y dictando como Diápolis, doctor, nuestro aprecio, consideración, respeto y admiración de este humilde servidor, quien está aprendiendo cada vez de usted, de su forma de ser un buen profesional. No lo digo solamente yo, lo dicen los participantes y también el mundo académico. Doctor, cuídese mucho, que Dios le bendiga y que tenga un feliz cumpleaños. No, muchas gracias nuevamente a ustedes. Sí, todavía sigo en España y ahorita son exactamente las 5 de la mañana acá. Así que, no, yo muy contento de siempre compartir mis conocimientos y más cuando ustedes participan, ¿no? Se hace más amena la clase, se hace más divertida y el tiempo pasa volando. Muchas gracias, Reader, y muchas gracias a todos y cada uno de los participantes a este evento académico. Muy buenos días allá acá, muy buenas noches por allá. Cuídense.